¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo nací? El 6 del 3 del 24. Pregúntame. Mi padre trabajaba en Ojén Pedro Morales y mi tío Luis trabajaba también allí. Mi tío Luis era oficinista y mi padre era jefe de contabilidad. Luego se echaron por novio mi padre a mi madre y mi tío a mi tía. Nació mi hermana, nació Tita, y una vecina del piso de al lado, que era un matrimonio sin hijos, pues se encariñó con ella. Después vine yo. Mi abuelo era portugués y tenía 3 varones, los demás eran hembras. Y para que no fueran al ejército, en aquellos tiempos, se vino a vivir a Málaga. Tenía una hija, una tía mía, hermana de mi padre, que se enamoró de un contrabandista de Gibraltar. Y mi abuelo no lo quería, pero la niña se encaprichó y se casó con él. Y tuvo a este Narciso. Y este Narciso, mi abuelo se lo quedó. Ella se fue con el marido a Gibraltar y el niño se lo quedó mi abuela. Lo crió como mi padre. Para mi padre era un hermano, vaya, porque se había criado con él y eso. Y con el tiempo, no sé qué tiempo sería, el marido de mi tía se vino, dejó lo del contrabando, lo que fuera, y montó en Málaga un alambique de aguardiente. Y del alambique fue subiendo y llegó a tener, no me acuerdo, 20 y tantas campanas. Las campanas de Málaga que decían, que todavía hay algunas por ahí. Y ya pues se llevaría el niño, digo yo, no sé, o si siguió con mi abuelo, yo no sé ya. Mi padre era jefe de contabilidad de la Casa López Hermanos, de la bodega López Hermanos. Y luego se pasó a la bodega Ojén Pedro Morales. Mi padre nos tenía muy mimadas, a mí sobre todo porque yo era su ojito derecho. Yo era muy delicada para la comida, mi padre era muy delicado, mi madre le pelaba los garbanzos. Para que comiera garbanzos se los pelaba mi madre. Mientras mi madre ponía a la mesa para comer, nos llevaba a la pastelería de la Española, que estaba cerca de mi casa. Me compraba un merengazo, que yo me lo comía en aquel momento, y luego se llevaba los pasteles para la casa. Cuando llegaba, pues mi madre tenía la comida lista, y yo decía, yo los quiero comer. Claro, el merengazo que había comido no quería comer. Mi madre decía, ay Jorge, lo que está haciendo con las niñas. Y mi padre decía, déjala, sabe Dios lo que le quedará que pasar. El pobre parece que presentía. Una noche de San Juan, en una verbena, se puso mi madre mala. Nos cambiamos de casa a Ciudad Jardín y luego allí el médico le dijo a mi padre que se llevara a mi madre al campo, que era calenturas palúdicas, pero luego no eran calenturas palúdicas, era de pulmón. Pero en aquellos tiempos no había como ahora. Se la llevó al Puerto de la Torre, compró allí una casita y se la llevó allí con la muchacha que teníamos y a nosotros nos dejó en casa de mi abuela. Esta señora se llevaba a mi hermana, vivíamos cerca, muy cerquita uno de otro. Y luego murió mi madre, estuvo 9 meses mala nada más. Yo al Puerto de la Torre no fui nada más que a verla una vez. La cara no se la veo, pero me acuerdo que la veo en la cama y en la puerta del dormitorio dice, no entra hija, no besarme. Eso me acuerdo yo, vamos, como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Murió mi madre y mi padre quiso que mi abuela se fuera al piso nuestro a vivir con nosotros. Pero mi abuela era una persona a la antigua y decía, hoy yo como me voy a ir con un hombre. Yo saqué Narciso, entonces estaba él rico, con las bodegas que tenía, pues estaba. Y entonces él le costeó a mi madre hasta el entierro, todo se lo costeó. Y cuando mi padre se puso malo, le cogió en el hospital civil una habitación para que mi padre estuviera allí, porque ya se había muerto mi madre. Y mi padre duró 9 meses más, duró poco tiempo. Mi abuela decía que se había muerto de pena, no sé.
Entonces se moría la gente de pena, ahora ya no, ya no se muere nadie de pena. Y entonces un día fuimos al hospital a ver a mi padre, la única vez que fuimos, mi hermana y yo, que nos llevó mi tía Otilia, y tenía mi padre encima de la mesita de noche un paquete de una caja de pasteles. Y dice mi padre, llévatela para las niñas, que me la ha traído mi primo Narciso. Al año y 13 días de mi madre murió mi padre. Y ya mi padre dejó dicho que nos dieran estudios y lo primero que hicieron fue meternos internas. Nos metieron internas en la goleta. Me llevó mi tía y yo lloraba. Y claro, era un cambio muy grande el que yo había tenido. Una monja, me acuerdo, que me cogió de la mano, ven que va a ver los pececitos. Y me llevó a una alberca que había pececitos. Y cuando yo dejé de ver los peces, salgo en busca de mi tía y mi tía ya se había ido. Ahora me tienen aquí interna. No quería comer la comida del colegio porque no me gustaba nada. Y yo pues tenía una mayor, Joaquina Medina, que era la que me cuidaba, porque yo era, ya ves, 6 años. No comía. Terminaba de comer, como tenían que barrer el comedor y limpiarlo y tal, me sacaban debajo de unos bambús, que habían árboles de bambú que habían allí en el patio, y allí me ponían con el plato. Hasta que llegaba la hora de la clase, me quitaban el plato con la comida y me llevaban a la clase. Un día vino una niña de la externa y cogió una cochinita y me la echó en el plato. Y entonces yo empecé a llorar. Y vino mi mayor, me apartó el bicho y dice, te come esto y esto. Y yo cogí el plato y lo estrellé contra el suelo. Yo me quedé, mira, yo entré al colegio con los pelos de caracoles rizados y gorditas. Bueno, pues estaba así, delgada. Y mi hermana se puso gorda, con unos caracoles en la frente, que tengo ahí la foto, que están unos caracoles. Porque claro, mi familia me llevaban de la casa, me llevaban chocolate, salchichón, y teníamos unas despensitas con una llave, y allí teníamos la comida nuestra. Pero como no me comía lo del colegio, pues no me daban lo de la... Y mi hermana no me podía, la pobre, de dar las cosas, pues se la comía ella todo. De noche, berza de habas. Me ponían en el dormitorio, todas acostadas, mi hermana sentada, esperando que yo terminara con el plato. Ya estaba yo cambiando los dientes y tenía un colmillo que se me movía. Yo me daba el colmillo, hasta que me lo arranqué y puse la boca en el plato y me cayó la sangre en la comida. Vinieron, me quitaron el plato y me acostaron sin comer. Eso todos los días. La noche que comía, que era la noche que había lentejas y arroz con leche, porque las lentejas me han gustado siempre mucho, acabada de comer, me castigaban sin recreo. Y me acostaban. En aquel dormitorio tan grande, con tantas camas, yo sola, allí acostada. Ay. Las ventanas que daban a la calle estaban cerradas herméticamente, esas no se podían abrir. Y la verdad, si yo hubiera podido abrir una ventana, me tiro por la ventana. Subí a Tita del recreo. Mi hermana, que me veía allí, harta de llorar, solita, con lo asustona que yo era entonces, ahora soy, pero no tanto. Pues ella a llorar conmigo también. Cuando iba mi familia a verme, me quedaba siempre llorando, yo no quería estar allí. Ahora vienen las quemas de los conventos. Cuando la República quemaron todos los conventos. Nos visten a las 2 de la mañana, nos levantan de la cama, nos visten, nos ponen con los sombreros, con las capas, no sabíamos ni la hora que era, ya veo yo menos. Y nos llevan a la iglesia a cantar. Y estamos cantando auxilio de los cristianos, a ti clama nuestra oración, oh Padre, no sea en vano nuestro ruego, nuestra oración. Iban llamando a las niñas iban saliendo. Mi hermana era muy bromista, siempre estaba castigada, siempre estaba en el sótano metida. Y ella en el sótano teníamos la ropa cuando hacíamos teatro. Allí se disfrazaba ella y había unas ventanitas bajas. Se asomaba por allí las niñas, la veían allí disfrazada. Y aquello para ella era una diversión. Total, que se le ocurre a mi hermana de decir, nos están cortando las cabezas, porque mira cómo se van y no vuelven. Todas las niñas llorando. A esto viene la de Terceira,
Dice, ya verás cómo nos volvemos. Efectivamente, estaba mi tío Rafael y mi tía África, que vivían al lado del colegio, mi tía con una bata de casa y mi tío un pijama. Eran las 5 de la mañana. Y la superiora en uno de los balcones del colegio, diciéndole a los que iban a quemar el colegio, podéis prenderle fuego, pero esperad que salgan las niñas. Cuando salgan las niñas, con nosotros dentro le podéis prender fuego. Pero no la quemaron, porque Tito Luis estaba en el gobierno entonces, era secretario del gobernador, y mandó un piquete y no quemaron el colegio. Y al cabo de, no sé, si una semana o no sé los días que serían, vino don Antonio Morales, el cura del convento, que era muy grande, y Sor Ángela, que era un retaquito y más mala que un dolor. A nosotros nos trataba muy bien, porque claro, como mi tío estaba en el gobierno, o cualquier cosa que necesitaban, vienen a casa de mi abuela a decir que ya podemos volver al convento. Habíamos estado un año y ahora otro año que estuvimos después de las quemas. Y cuando estábamos internas, pues Sor Ángela decía, doña Olimpia, Angelina siempre será una señorita, pero Olimpia una comadrita. Porque mi hermana, como era un demonio, nos volvemos al convento. Cuando llegamos nos encontramos las camas sin colchones, estaba todo saqueado. El convento se lo llevaron todo. Estuvimos allí un año más. Mi abuela sufría porque la abuela no quería que yo estuviera allí. Mi abuela decía, yo la puedo tener porque tiene que estar la niña interna, pero mis tíos, por parte de mis padres, pues no, porque Jorge dijo que le dejáramos que las niñas estudiaran, que tal y que cual. Bueno, esta que crió a mi hermana le decía, ¿no usted, doña Olimpia, Angelina, lo delgadita que está, de no comer y tal y cual? Total, que mi abuela nos sacó del colegio. Mi hermana se fue con esta señora y yo me quedé con mi abuela. Yo fue morir mis padres y ya mi abuela no quiso. Como eran todos que tenían dinero y mi abuela era muy orgullosa. Y decía ella siempre lo mismo, un plato de comida no falta. Pues ya está. Así que ya no volvimos a saber más nada de... Hasta que después ya con mi tío Eduardo, que era el abuelo de Encarni, y ya con mi prima Antoñita, y eso he tenido yo contacto. Y con los hijos de mi tía Ángel, poco contacto, pero he tenido algo también. Y ya han muerto todos jóvenes, todos, ninguno han llegado a los 70. Y mis tíos dijeron que no querían saber nada de nosotros. Y no volvimos a verlo más ni nada. Pero cuando entró Franco, puso los puntos que le daban a los hijos. Y mi tío tenía 6 hijos. Y le dijeron que para darle los puntos a los niños. Y él dijo que no los quería porque los necesitaba. Pero se ve que se acordó de nosotros. Y dijo, bueno, tengo 2 sobrinas huérfanas y a ellas le vienen bien. Así que nos mandaron a llamar. Al cabo de años, fuimos a Ciudad Jardín que vivían y todos los meses nos daba los puntos de los hijos. Mi abuela, como mi abuelo tenía la paga de mi abuela decía, un plato de comida no falta, así que no necesitáis. Mi abuela tenía mucho orgullo. Bueno, toda la familia hemos sido muy orgullosas. Mi abuela, el padre, era jefe de correo de Algeciras y yo creo que fue también alcalde de Algeciras. Y se enrolló con una tanguista, que era la costumbre de antes, y dejó a mi bisabuela, la dejó con 3 o 4 niños pequeñitos, la dejó plantar, y se fue con la tanguista. Mi abuela se la llevaron su abuela, que tenía 2 tías mocitas viejas, y la criaron como oro en paño. Mi abuela no había hecho nada más que tocar piano y bordar, no había hecho otra cosa. Y se murió así, sin hacer hecho nada. Y ahora resulta que no la dejaban de ir a ningún lado. En aquellos tiempos mi abuela era muy guapa. No la dejaban de ir a ningún lado, no la dejaban de ir a ningún sitio. Pero el cuartel de los militares estaba al lado. Y había un teniente que se enamoró de mi abuela. Y mi abuela se enamoró de él. Era 14 años mayor que mi abuela.
Mi abuela, en vista de que cumplía los 20, los 21, los 22 y no tenía novio ni nada, porque no la dejaban de ir a ningún lado más que con la abuela y con la música vieja, pues se lo echa por novio y se casa. Ahora se casa y estalla la guerra de Cuba. Y se llevan a mi abuelo a Cuba. Y ahora mi abuela, en vista de que tardaba y estaban recién casados, coge mi abuela el barco y se va a Cuba. 3 meses en el barco. Y yo me quedé con mi abuela y mi hermana se fue con esta señora. Era un matrimonio sin hijos. Él me quería a mí porque yo era muy buena. Yo era una niña muy buena y mi hermana era un tabardillo. Y resulta que mi abuela, las cosas de las personas antiguas, pues no quería que mi hermana se quedara a dormir en casa de ella. Le puso la cama en mi casa. Mi hermana venía a dormir de noche y de día se iba. Yo tenía una tía que se llamaba como yo, Angelina, y esta señora, la que crió a mi hermana, un día dice: os voy a llevar a casa a tu tía Angelina, que tiene mucho dinero, y os voy a llevar para que os vea. Y fuimos. Yo me acuerdo que era una señora en una silla de ruedas, 2 criadas con cofia y todo jaleo. Estuvimos allí hablando con ella lo que fuera y le dice a la criada lo que sea y sale la criada con una bandejita de plata, 2 pesetas y 3 galletas María. 2 pesetas y 3 galletas María. Y salimos y dice Carmen: no le digáis a tu abuela que os he traído aquí. Y yo me parece que nunca se lo dije a mi abuela, fíjate. Después me acuerdo, yo nunca le conté a mi abuela que yo había estado allí. Mi tío Narciso lo hacen alcalde de Málaga. Y estaba Largo Caballero, Azaña, y se fue de comisiones con Largo Caballero a Madrid. Y entra Franco. El día que estalló la guerra era sábado. Yo iba a llevarle a mi tía la ropa porque mi tía tenía una lavandera que venía a la casa a lavar. Y nos lavaba la ropa y nos la devolvía ya planchada y lista para ponérnosla. Y yo venía por la Alameda Capuchino tan tranquila a mi casa y veo a mi abuela con esta señora. Las dos me meten en medio, me cogen del brazo. ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. Pero al llegar al Molinillo, que es otra calle que está cerca en medio de las dos, pues los milicianos con los tiros, tirando tiros. Nos metemos. Abajo de mi casa había una panadería. No nos dio tiempo ni a entrar al bloque. Entramos en aquella panadería, nos metimos allí nos escondimos hasta que pasó y pudimos salir y entrar en mi casa. Eso fue cuando la guerra, el 18 de julio del 1936. Total, ya empezaron ahí, estuvieron 7 meses los rojos aquí en Málaga. Ya empezamos con los bombardeos, hasta que entró Franco. Empezamos con los bombardeos, pasaban los camiones llenos de gente, de dinero, que iban a darle el paseíto, que decían: vamos a dar el paseíto. Por eso hablan del Franco hizo, pero los 7 meses que estuvieron aquí los rojos, tela. Y lo llevaban a Martirico y lo mataban en Martirico. Era cuando venían los aviones. Las sirenas era cuando venían y las campanas era cuando se iban. Fue cuando bombardearon y tiraron abajo la casa de Masó, la calle Beata la dejaron limpia, que yo estaba todo abajo. En fin, aquí hicieron. Y nosotros vivíamos en calle de Ollería, pero cuando tocaban las campanas salíamos mi abuela y yo corriendo a Suárez, de calle de Ollería a Suárez. Y nos metíamos en un refugio que había aquí. Todo esto era finca, esto era una huerta. Aquí no había casa, nada más que las casitas matas de ahí abajo. Y ya tenía ahí una especie de chalecito con un jardín delante, nos poníamos en el jardín y veíamos de pasar los muertos. Y un día pues veníamos por ahí, por el arroyo de Los Ángeles, porque mi abuela, cuando veníamos para arriba, preguntaba: ¿dónde han dado el paseíto hoy? Para no tirar donde estaban los muertos. Pero aquel día dice:
En Suárez no hay nada. En Suárez han tirado. En el arroyo de Los Ángeles no hay. Veníamos por el arroyo de Los Ángeles las dos, y vemos un grupo de gente. Y mi abuela, entonces eso era un arroyo. Por ahí venía agua, era un arroyo. Y mi abuela me arrimó hacia el arroyo para que yo no viera el muerto que estaba allí. Y allí lo que estaba era uno que habían matado. Yo creo que era el capitán Welling, creo que era. No sé, que luego le pusieron ahí una lápida y todo. Y entonces se acerca un miliciano y le dice a mi abuela: no esconde usted a la niña, deje usted que lo vea, si es un fascista que hemos matado. Y le hemos puesto un pimiento en la boca. Cuando la desbandada Almería, nos vinimos aquí a Las Morillas, al pie del Monte Coronado, había una finca. Aquí estuvimos 2 o 3 días hasta que entró Franco. Cuando entró Franco, pues entraron por aquí los italianos y los moros. Y decían, subía algunos para donde estábamos nosotros y decían: uy, están saqueando las casas en Málaga y están cortando las cabezas a los moros. Era mentira. Las casas sí las saqueaban, porque como todo el mundo se fue a Almería y nosotros nos vinimos aquí. Los italianos cuando entraron por ahí por los montes, nos daban pan blanco, un pan blanco, ya ven la guerra, que era el pan de maíz, el pan de cebada, pues nos daban pan blanco y chocolate. Y ahí estuvimos durmiendo como pudimos, uno en el suelo, otro en el sofá, otro, porque éramos bastantes. Y nos vinimos aquí cuando dijeron: uy, la calle Lario está ardiendo. Y verdad, porque estaba el café inglés, lo quemaron todo. Y nos vinimos ya para la casa y aquí estuvimos normal. Bueno, normal con todos los que iban matando. Entra Franco, meten a Tito Luis en la cárcel. Primero lo metieron por haber sido secretario del gobernador. Después lo metieron por ser presidente del jurado mixto. Y después lo metieron por masón. Le echaron pena de muerte, lo llevaron a juzgar a Madrid, a no sé cuánto llevaron, no lo podían matar porque no habían hecho nada. Que creo, según parece ser, que Franco quiso entrar en la masonería y no lo dejaron de entrar. Por las condiciones, no reunía las condiciones que la masonería pedía, porque eran muy buena gente, porque yo conocí a unos cuantos, el jefe de mi tío, del Palacio de la Tinta, don Eduardo Caballero, ese era masón. Y ahora entra mi tío a la cárcel. La primera vez estuvo 22 días, la segunda no sé cuánto, pero la tercera estuvo 10 meses. Lo llevaron a Madrid a juzgarlo, pero no lo mataron, lo volvieron otra vez a traer a la cárcel. A los 10 meses salió. Mi tío salió. Aquí había una familia, ella iba a la cárcel, enfilaban a todos los presos, los ponían en fila y ella decía: ese, porque le habían matado al padre o al hermano, no sé, lo sacaban y lo mataban. Y una noche, una de las veces que lo pusieron en fila, señaló a Tito. Y Tito Luis, mi tío, se lo hizo en los pantalones. Pero ya, ¿cómo se llamaba? Era muy conocido aquí en Málaga. Y entonces la Guardia Civil le dice: ya no le hacían tanto caso porque ya se había cargado una pila. A ella la habían matado el padre o el hermano, pero es que ya se había cargado una pila. Y entonces le dice: ¿está usted segura, señora, que ese era? Dice, se queda mirando a mi tío. Mi tío se había hecho caca los pantalones. El pobre mío, tan bueno como era. y dice: no, porque aquel tenía bigote y este no tiene, algo así dijo. Total, que a los pocos días sale mi tío en libertad, porque no tenían de qué acusarlo, salen en libertad. Y le salieron a mi tío unas ronchas por el cuerpo. Mira, yo parece que lo estoy viendo, unos ronchones grandes por todo el cuerpo del mismo disgusto que tenía. Total, sale mi tío. En ese intermedio era la guerra. Cuando dormíamos aquí en Suárez, en casa de mi tía, toda la noche estábamos escuchando pa, 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 pa,
Pa, pa, pa, pa, pa. Toda la noche escuchando las metralletas, la ametralladora matando a la gente porque mataban. Cuando yo me espabilé un poquillo, no me dejaba de ir a ningún lado, nada más que con ella los primeros de mes salíamos. Íbamos a misa, de misa al desayunar en la calle Compañía en una chocolatería que había. Y de allí al habilitado a cobrar, don Emilio de la Blanca, en la Puerta Nueva. Cobraba y comprábamos, por ejemplo, mi abuela era muy metódica para todo. Decía mi abuela, hay que comprarte unos zapatos, por ejemplo. Entonces yo no trabajaba todavía, era cuando la guerra, cuando entró Franco. Hay que comprarte unos zapatos. Me compraba los zapatos, compraba y el resto para comer, para pagar la luz, para lo que hiciera falta. Y yo, pues cuando era más pequeña, mi abuela cuando me regañaba por algo, me decía, ahora mismo voy en busca de tu tío que te mete interna otra vez. Y yo me ponía en la puerta del piso con los brazos abiertos, no, abuela, no vaya, abuela, no vaya. Y ya mi abuela me veía llorando y no iba. Bueno, ella no iba ahí tampoco, pero bueno. Pero después ya, cuando yo ya le hablaba al abuelo, ya salía teniendo novio, tenía 16 años, me decía, voy a hablar con, me decía, por ejemplo, a las 8 aquí, y llegaba a las 8:30. Voy a hablar con tu tío que te mete interna otra vez. Y yo abría la puerta del piso y decía, ale, vete, vete. Mi abuela se plantaba el velo, los guantes, el bolso, porque era muy... Y yo abría la... Tendrá poca vergüenza. Digo que me abre la puerta del piso para que vaya a hablar con su tío. Ay, Dios mío, su madre desde el cielo siempre decía lo mismo. Estará diciendo que yo no la estoy educando. Ay, Dios mío de mi alma. Yo decía, bueno, abuela, ya está bien, ya está bien. El cambio que ha dado esta niña. Digo, abuela, ¿tú te crees que yo siempre iba a ser igual de tonta? Hombre, yo me tenía que espabilar un poco, ya tenía edad, ¿no? Como no me dejaba de salir, pues yo tenía un pretendiente, se llamaba Salvador también, venía el chico muy de chaqueta, corbata, y venía detrás de mí, total que... Y yo a mi abuela le contaba, abuela, tengo un pretendiente. Bueno, hija mía, tú lo primero que te tienes que enterar, ¿en qué trabajas? Tuve un pretendiente que se llamaba Emilio, muy guapo, alto, rubio, parecía extranjero, que era mecánico. Y le digo, abuela, tengo un pretendiente que se llama Emilio, es mecánico. Y dice mi abuela, hija mía, tú te vas a casar con un mecánico que no gana para pagarte una mujer, tú vas a lavar los monos con la grasa que traen los monos de la mecánica. Bueno, pues yo le decía que no. Aquel día me sale ese de los cafés. Y era un chico muy educado, muy... Y digo, bueno, ¿y tú en qué trabajas? Le preguntaría yo, no sé. Dice, tenemos tostaderos de café y repartimos café a los cafeles. Digo, oye, este es de los cafeles. Digo, abuela, este es de los cafeles y los sofales. Yo este no los quiero. Y decía mi abuela, mujer, pero eso también se enseña a las personas a hablar. Si tú ves que un chico educado, que no, yo café y sofales yo no, lo echaba. Luego me salió mi marido y que está estudiando para practicante. Ah, bueno, tú ves, ya ese tiene una carrerita, ya es distinto. Digo, aunque pase más hambre que el perro de tiritero. Ya se termina la guerra y yo me quería colocar a trabajar porque no podía ir al colegio, los colegios cerrados, en fin, yo qué sé, un desastre. Me coloco en un laboratorio que había aquí en el Arroyo Los Ángeles, un italiano casado con una sevillana, para hacer perfume y hacer cosas de perfumería. Y entonces este italiano, don Aurelio, era la guerra, compra los campos de naranja de detrás del Monte Coronado, unas fincas que hay que se llaman Lopro Alto y Lopro Bajo,
compraba los campos de naranja para sacar la pólvora de la carne del limón, para venderla, para hacer pólvora. Y íbamos, mi hermana se coloca, se muere Carmen. Se muere esta señora, si no mi hermana no se coloca, pero bueno, se murió ella. Y luego compró un campo de limones en Pizarra. Y se iba Anita de la Fuente, se iba Carmen de la Fuente, pues yo quería irme también. Bueno, pues vale, yo, ya ves, con 12 años. Y entonces me fui también. Y nos fuimos a Pizarra. Allí habían matado al alcalde del pueblo, lo habían matado, estaba preso, no me acuerdo. Y tenía como una especie de hostal al cargo de nosotros, vino Pepe, un chico, un señor ya. Y allí no sé el tiempo que estuvimos, la temporada de los limones. Lo pasamos muy bien. El jefe nos pagaba la comida, teníamos crédito en la tienda de comestibles, crédito en la cafetería, y luego iba él y lo pagaba. Pero de golpe y porrazo, el jefe no aparece. Cuando recogió todo el producto que nosotros habíamos hecho, se perdió de Málaga. Yo ya no lo he vuelto a ver más, ni nos pagó. Ahora nos quedamos allí sin dinero, ni para venirnos, ni para comer. La tienda no nos daba nada. Íbamos a tomar un café y decían que no. Entonces Anita de la Fuente, que era una chica muy guapa, que murió con 26 años de tuberculosis, cuando había tanta tuberculosis en Málaga, pues Anita de la Fuente la pretendía un chico de allí, rico del pueblo, que era de Falange. Y ese tenía huertas y nos traía habas, aceite, huevos, así que tortilla de habas fritas, huevos, hasta que pudimos, no sé quién nos daría el dinero para salir del pueblo y venirnos a Málaga, porque nos quedamos sin nada. Mi hermana se fue de monja con 18 años. Era una chiquilla. Ella ya empezó con sus cosas de la iglesia, que a ella le gustaba, y yo también iba a cantar, íbamos al coro a cantar, y pues yo cantaba muy bien, ya no canto. Mi tía dice, mira, he hablado con Antoñita, la de Villa Oriol, una que vivía aquí en Suárez, tenía un chalet también. Dice, y Vitorita, otra amiga nuestra, se ha colocado en una fábrica de cepillos, ahí en Gamarra, donde está el colegio de Gamarra ahora, y necesita una chica para ayudarle al almacén a ella. ¿Por qué no vas? ¿Tú quieres trabajar? Pues ve y habla con el dueño y a ver si te coge. Allá voy yo a colocarme. Ya tendría 13 añitos. Voy, me encuentro un señor alto, fuerte, las gafas aquí, y se sacaba los dientes hablando. Yo me puse tan nerviosa que yo no dije nada. Salí corriendo y me vino a mi casa. Yo le dije lo que fuera, él me dijo que eso no era. Total, que vengo a mi casa, a casa de mi tía, y le digo lo que pasaba. Dice mi tía, mira, tú vas ahí, tranquilita. Tú le dices que va de parte, no diga Antonia, di doña Antoñita, la de Villa Oriol, que necesita una chica para el almacén para ayudarle a llevar las cuentas a Vitorita. Bueno, allá que voy otra vez. Yo iba, entonces era todo campo, ahí no había bloque ni casa, todo esto era campo. Llorando como una magdalena. Yo decía, si mi madre viviera, mi padre, a mí que me iba a mandar que yo me pusiera otra vez delante de este hombre. Llego otra vez está aquí. ¿Qué quiere? Mire usted, don Alejandro, yo vengo de parte de su sobrina, doña Antoñita, la de Villa Oriol. Total, ya se lo expliqué bien. ¿Tú qué vas aquí? ¿Tú estás para ponerte en una máquina? Ya me puso otra vez. No, yo vengo para el almacén, para ayudar a la Vitorita. Ah, es que éramos todos vecinos y conocidos, ¿comprende? Bueno, vamos a ver, me pasa al despacho. ¿Sabe sumar? Sí, señor.
¿Sabe restar? Sí, señor. ¿Sabe multiplicar? Sí, señor. ¿Sabe dividir? Sí, señor. Yo como los moros hoy en día. Sí. Y dice, siéntate ahí. Me pone un papel, me da un lápiz, porque entonces no había bolígrafo. Me hizo la suma, una resta, una multiplicación. Total, yo se la hice. Bueno, mañana empieza a trabajar. Ganará una peseta. Mañana a las 8 aquí y ganará una peseta. Pues ya me fui yo. A la mañana siguiente, estaba yo allí a las 8, ganaba una pesetita diaria. Bueno, ahora estoy allí un año. Habían unas 11 o 12 chicas en las máquinas. Yo era la que cortaba los cepillos, los mangos, porque hacía cepillos de dientes y tenía todas las máquinas paradas, no hacía nada más que cepillos de dientes. Yo cortaba los mangos para las que venían, teníamos allí un almacén con una ventanilla, por la ventanilla entregaban unos cajones y en esos cajones le echábamos los cepillos de dientes y tal. Bueno, pues al año, cosas así, vende la fábrica a un gallego que se llamaba don Jeremías Ferrín. Alto, guapísimo el tío, más guapo. Y tenía 2 niños, una niña y un niño. La mujer, una señora alta también. Y entonces, así, vienen dos encargados que se los trae de Galicia. Y metió, yo qué sé, 50 chicas o muchas chicas. Estaban todas las máquinas para que yo era grandísimo. Ya ves, ahora un colegio. Y metió todas las chicas, las puso allí en las máquinas. Pero había unas máquinas que eran cortadoras, que hacían así, y eran las que cortaban los cepillos. Ya se puso a hacer cepillo de uñas, se puso a hacer peine, porque allí había máquina para todo. Y entonces yo me quedé en el almacén. Le dio por hacer inventario todos los domingos. Así que me tiré, ya conocí a papá, al abuelo, ya tenía yo 16 años. Conocí ya a mi marido y claro, todos los domingos tenía que hacer inventario. No tenía un domingo libre. Y un domingo me voy, digo yo, este domingo no voy a ir yo. Y me metí en el cine, en el Echegaray. Nos fuimos al cine Echegaray a ver una película de Alfonso XII, me parece que era, algo de Reyes era. Y a la mañana siguiente entró a trabajar. ¿Qué le pasó ayer? Digo, pues mire usted que me puse malísima, me dio un cólico. Ah, pero por la tarde estaba usted en el cine, ¿no? Digo, mire, porque ya me puse mejor. Vino mi novio y nos fuimos. Ah, bueno, muy bien, nada. No me podía obligar porque tampoco no era... Bueno, en aquellos tiempos era distinto ahora. Y una de las niñas en un cepillo puso «Viva la libertad». Claro, llegó a oído del dueño y se formó un escándalo. Hablaron que si iba a venir la Guardia Civil, que si la iban a meter presa, que si... Entonces yo, como no tenía nada que hacer allí, pues le saqué una canción. Huyendo de los civiles, las niñas de los cepillos, por una mala persona que ha puesto un letrerillo. ¿Y quién fue? No lo sé, lo sabremos alguna vez. Nos llevarán a la cárcel hasta que sepan quién es. Vámonos, niñas, pa'lante, vamos. No, niñas, pa'lante, que allí nos están esperando para echarnos el guante. Nos llaman a una, nos toman declaración y todas salen diciendo, eso no lo he puesto yo. Y estuve allí 3 años más, estuve 4 años, hasta que el gallego la fábrica se la llevó a Galicia. Y había unas máquinas que eran las cortadoras que no las entendían. Pero yo en el almacén, con don Alejandro, como no había trabajo, pues yo me gustaba aprender. Y me iba, aprendía una máquina, aprendía las pulidoras. Yo conocía todas las máquinas, no tenía nada que hacer, conocía todas las máquinas. Y no sé quién le dijo, la chica del almacén sabe cómo funciona esta máquina. Entonces me llama
Y yo digo, sí, yo sé cómo funciona, pero yo no, bueno, pues usted los ratos que tenga libres, o tú me hablaría, porque yo era una niña, los va a tener en esa máquina. Yo estaba ya harta de la máquina. No descansaba los ratillos del almacén a la cortadora. Y yo, ¿qué haría yo para descansar? Ni los domingos descansaba, no tenía ningún día de descanso. Cogí, digo, yo voy a echarme una celda, porque cuando hacía así, si me acercaba, caían las celdas de los cepillos, porque los cepillos salían de la máquina con la celda así, y luego había que recortarlo hasta dejarlo bien. Y puse el ojo, me cayó una celda en el ojo, me la sacaba, me acuerdo que cogía una moneda y me la ponía ahí, y me la sacaba. No te acerques tanto, y yo me acercaba. Otra vez me mandó al oculista. Me acuerdo que me echó la gota esa que pone en la pupila dilatada. Me mandé al oculista. Total, que aquello no me surtía efecto para que me dieran la baja. Y digo, pues ahora me voy a meter una cerda por la uña. Cogía una cerdita, me la metía todos los días, me apretaba un poquito. La cerda se pudría ahí y a mí aquello no se me infectaba el dedo. Total, que a los 4 años, de una cosa y otra, era un tío que había que temerle. Mira, estaban las pulidoras, tenían unas máquinas que pulían los mangos, le sacaban brillo. Y estaban los motores andando, allí un ruido espantoso, todos los motores andando, cantando, se ponían a cantar. Ella, como estaban los motores, no escuchaban, pero él cogía la palanca de la luz, que estaba en el pasillo, así, y estaba todo... ¡Oh! Aquí la que cante para la calle. No podían ni cantar. Un tío más derecho. Se quiso llevar a chicas de aquí de Málaga, se quiso llevar a Galicia cuando se llevó la fábrica, pero mi abuela no me dejó de ir. Mira, a mi abuela de ir a Galicia, que estaba en el otro mundo. Y entonces no hizo firmar un papel, como que estábamos conformes con el despido que nos había dado y todo. Pero mi tío me dijo, tú no firmes nada, tú no tienes que firmar nada. Y yo cuando me dio el papel, digo, mire usted, yo el papel me lo llevo a mi casa, porque mi tío me ha dicho que yo no firme nada. Claro, el tío puso como que estábamos conformes con todo lo que habíamos tenido. Y llevo el papel a mi tío y dice mi tío, no. Como mi tío había estado de presidente del jurado mixto, que era entonces la bolsa del trabajo, pues se fue allí, se enteró de lo que fuera, y allí le dijeron y me dieron 700 pesetas. Y como no me fui a Galicia tampoco, pues ya está, cerró la fábrica y se acabó. Dice mi tío, ¿tú te quieres colocar? Digo, sí, claro. Y don Francisco, un señor que tenía una tienda en la plaza de ahí, al lado donde está el Echegaray, tenía una tienda de artículos de cafetería. Le dijo a mi tío, dice, mira Luis, mi tío se iba a colocar en una tienda que abriera en Calle Lario, iba de gerente. Y don Francisco le dice, mira, a ver si me busca una chica, porque mi mujer es muy celosa y todas las chicas que me presento, pues mira, me la echa fuera, porque no que ninguna chica le gusta que la tenga. Dice mi tío, pues mira, yo tengo una sobrina que está muy bien, pero ¿cómo está? No, ella es normal. Me lleva, me presenta a don Francisco cuando me ve. Dice, ¿esta quieres tú que yo meta en mi casa? Me la echa mi mujer el día siguiente. Yo tenía 19 años, no es que fuera una belleza, pero vamos, no estaba mal, estaba bien. Y entonces ya fue cuando mi tío me colocó, me estaba preparando para colocarme, porque a mí me han gustado los estudios mucho. Yo venía al abuelo y yo no estaba en la casa, yo estaba en la escuela de comercio, yo estaba hasta las 11 de la noche dando clases. Yo me apuntaba al inglés, me apuntaba a todos los cursos que hubiera, me apuntaba yo. Y después no pude estudiar nada porque luego ya con la guerra y eso no, y además que no tenía posibilidades. Y entonces mi tío me puso a aprender mecanografía. Y mi tío y Luisito, mi primo Luis, me daba clases de contabilidad.
Y entonces escucho a mi tía que le está diciendo a mi tío, tú le pagas a la niña la academia. Y nosotros tenemos los 3 niños estudiando, Luis y Tai, qué sé yo. Y yo fui y se lo conté a mi abuela. Digo, abuela, mira, Tita le estaba diciendo a Tito esto, dice, ya no vas más. Se ha acabado. Ya no tiene que preocuparse porque te pague ninguna nada. No vas más. Y entonces mi tío fue cuando me dijo si quería colocarme de cajera donde él iba a ir de gerente. Una tienda, era cafetería y charcutería y pastelería, pero una tienda de lujo en Calle Lario. La Palma Real fue el primer establecimiento que trabajaron chicas, éramos 11. Y la cafetería es todo lo que es Lepanto. Eso de Lepanto era la cafetería. Y por dentro se comunicaba todo. Por fuera estaba independiente, pero por dentro se comunicaba todo. Íbamos de un lado para otro a cambiar si no había suelto, en fin. Yo tenía un montón de cajas de chocolatina ahí al lado. Yo estaba cobrando en la caja, me limpiaba las manos con un paño que yo tenía mojado allí en la caja, metía la mano, me llenaba el bolsillo de bombones y me iba al baño a comérmelo. Que teníamos un uniforme de color malva, rosa, verde, de colores. Aquello era precioso. Allí iban toda la gente rica de Málaga, iban la gente que venían embarcados del puerto, toda gente de dinero, porque aquello valía, entrar a Maya costaba. Teníamos un camarero y unas pocas de mesas, 2 mesas aquí y 2 o 3 mesas nada más. Allí, por ejemplo, venía una familia, por eran gente de dinero y extranjeros. Venía una familia y había 4 personas. Y decía el camarero Pérez, decía, pasteles para 4 personas. Poníamos 8. De los 8 a lo mejor quedaban 3, que no se lo comían. Y esos 3, pues ya sabíamos nosotros que teníamos 3 pasteles para nosotros. Lo poníamos otra vez en la vitrina, como estaban sin tocar, lo poníamos en la vitrina. Y nosotros si nos comíamos otros, no los habían traído de la mesa. Allí teníamos un turno de 8 a 5, de 9 a 5. Y la que entraba a las 5, una semana sí, otra no. La que entraba a las 5, salía yo, que tenía que entregarle la caja al dueño cuando venía, pues el dueño venía a la 1, a las 2 o a las 3. Y la Semana Santa, que no se cerraba el establecimiento toda la noche. Salíamos las que entrábamos a las 5 y entraban las que entraban a las 9. No se cerraba. Porque mira, era muy miserable. Venía un barco de café, sin tostar, porque arriba tenía el tostadero de café, arriba de la oficina. Compraba el barco de café. Vino un barco de cajas de carne membrillo. Una pesaba 1 kilo, pero las demás pesaban 900 gramos. Llegaba un cliente, una caja de carne membrillo, la ponía en el escaparate, había un escaparate muy grande que daba a la calle Lario, la ponía en el escaparate, ¿pesan 1 kilo? Sí, señor, sacábamos la que teníamos debajo del peso, la poníamos encima del mostrador. Pesaba 1 kilo, pero las otras pesaban 900 gramos. Cuando venga una señora y venga con un niño y pida caramelo, al niño se le da un caramelo, pero luego en el peso se le quita del paquete que ella se lleve. Todas esas cosas. Eran muy miserables. Llegaba, veía un salchichón moviéndose. ¿Quién ha tocado el salchichón? ¿Habéis vendido? Ay, don Lino, yo estoy en la caja. Yo como estaba en la caja me zafaba de todo. Habrá vendido Conchita. ¿Tú has vendido salchichón? Sí, yo he vendido. Ah, bueno, pues ya está. Era desconfiada, una cosa mala. Y ya ves, peor. Otra noche coge don Lino y había comprado un bochabol de esos de pelotas que se tiran así y tiran los bolos. En la calle Lario, en la Plaza de la Constitución, en una boca calle. Se llevó a Conchita, que sabía cantar,
a María Teresa, que sabía cantar y bailar. Y nos dejó a Victoria, a Antonia y a mí, y a Angelita, nos dejó a las 4 allí, aquella noche hasta que cerrara. Y aquella noche no había habido, estaba aquello muy solo, no había habido venta, no sé qué noche sería. Y llegaba a Vitoria. Señorita, de parte de don Lino del Campo y Cardona, ¿qué se llamaba? Don Lino del Campo Cardona, que podemos comer el jamón, todo el que queramos, a cortar jamón, todas comiendo jamón. Al rato llegaba, yo o la otra, la del mostrador, llegaba, que don Lino acaba de decir que como no hemos ido a las fiestas, que nos podemos comer los pasteles que queramos, a comer pasteles, hasta las 2 de la mañana, que vino don Lino a cerrar la tienda, porque la encargada también se fue. Allí venían a fumigar, y una de las veces que fumigaron, pues por la rendija del escaparate, se pasó al piso de arriba, y se murió don Antonio Morales, médico, la mujer y el perro. Los 3 murieron. Era Semana Santa. Y la criada no murió porque era Semana Santa y se había ido a su casa a ver las procesiones. Si no, también hubiera muerto. Murieron los 3. El perro estaba delante de la puerta del piso. El piso, creo, yo lo subí. Algunas niñas subieron, yo no subí. Con la arañada toda la puerta. El marido creo que estaba delante del balcón, en pijama, claro, porque estaban acostados, tirado en el suelo. Y la mujer decían que estaba con el camisón cogido aquí, porque se ve que se asfixiaba. Los 3 murieron. Aquella noche, debajo del congelador grande que había para los helados, habían 30 y tantas ratas, cucarachas gordas, de esas negras. Allí había unos cubos de leche y todas las noches el cocinero Pepe tapaba los cubos para que no cayera ningún bicho. Porque como esas casas eran todas antiguas, eran casas viejas, ya lo han reformado todo, pero entonces eran casas viejas. Y entonces las cucarachas, si veían un cubo abierto de leche, por la mañana amanecían allí más tiesas que una vela. Las aceitunas la tenían que tapar también, porque si no amanecían las ratas dentro del barril de la aceituna. Una señora que era de delicada, que no había quien la soportara. Y nosotros allí tenían, al lado del fregadero, había una especie de barril de metal, y allí echaban las pajitas, los papeles, lo echaban allí todo, con agua. Echaban agua y allí lo echaban todas las niñas del mostrador. Y esta señora, pues llegaba, mira, ningún café le parecía bueno. Bueno, aquello era por demás. Pues cogían las niñas y le echaban una pajita de allí, se la metían en el café, o le hacían cosas de esas. Y se tomaba el café. Cuando veíamos que se estaba tomando el café, decíamos, si supiera lo que te estás tragando. Bueno, pues viene mi tío Narciso, luego ya se vino a Málaga, yo ya estaba en la Palma Real, ya para casarme, y estuvo él allí un día. Yo le dije que era que era hija de Jorge, y ya no volvió a ir más para allá. Yo ya, cuando me despedí del jefe, que me regaló 3.000 pesetas, me acuerdo, me dice, señorita, ¿quién son las que más comen aquí? Digo, ay, don Lino, yo estoy en la caja, yo no veo ninguna. Y yo decía, papi, si tú supieras que yo era la que más comía. Me regaló 3.000 pesetas, me preguntó las que comían, y ahí quedó ya. Yo ya me casé, yo ya me desentendí de la tienda, porque entonces las mujeres no trabajaban, iban para la casa.